Hola, estuve pensando si subir este video o no, pero siento que después de aprobar tengo que ser un poco empático con la gente que está pasando por este mismo proceso. Y en este video quiero ser un poco más, lo más sincero posible, porque todos los youtubers que hay hablando de este tema suelen ser españoles o tienen el carisma lo suficientemente alto. Entonces, la mayoría de ellos pues no lo pasan tan mal durante la preparación. Y si diste clic en este video es precisamente porque lo estás pasando mal y quiero que entiendas que no estás solo. Tienen que tener en cuenta que es un proceso que es duro, así que vamos a ir por partes para que más o menos entiendan cómo vamos a abordar el pasar el MIR, tanto siendo extracomunitario como con algo de depresión, que es algo por lo que muchos de nosotros pasamos en el momento de la preparación. Bueno, para los que no me conocen, soy médico colombiano egresado en el año 2018. He trabajado en urgencias la mayor parte de mi vida y tengo diplomados y dos maestrías. Decidí irme de Colombia porque mi situación personal y mental y mi salud en general se estaban viendo afectadas por distintos factores, como cuáles, maltrato laboral, pagos escasos o impuntuales en muchos casos, también exceso de carga laboral, que creo que esto es algo por lo que todos pasamos, jefes que me asignaban tareas que nadie quería hacer, porque pues así es, y también peleas con especialistas, especialmente con pediatras y con cirujanos. Y algunos de ellos, pues, con el ego bastante enorme, entonces, digamos que los conflictos solían ser algo no tan frecuente, pero sí se podían presentar cada cierto tiempo. Y algunas de estas cosas que he vivido, si has vivido alguna de estas cosas, entenderás lo frustrante que es que en Colombia no importa cuánto te esfuerces ni cuántos estudios adicionales hagas, a pesar de que tengas capacitaciones, un buen rendimiento con los pacientes o que la mayoría de ellos digan que eres bueno en lo que haces, realmente en muchas ocasiones, y a mí me pasaba, me dejaban en puestos de trabajo que no me gustaban y ponían en los puestos que yo quería a personas que hacían las cosas mal. Porque lastimosamente en Colombia las cosas funcionan así. Si tú te llevas bien con tu jefe, pues te va mejor que el desgraciado que simplemente se dedica a hacer bien su trabajo y ya está. Y lo peor es que cuando te quejas de este tipo de cosas suele ir a peor. Puedes perder el trabajo o te pueden seguir dejando actividades que no quieres durante mucho más tiempo. Así que digamos que el sentimiento de inferioridad es algo a lo que he estado presente desde que me gradué y es algo que fue bastante frecuente cuando estaba en Colombia. También es cierto que en Colombia existe una cosa, que es la jerarquía de poder, que esta no es exclusiva de Colombia, pero sí es cierto que es demasiado agresiva, sobre todo en Latinoamérica. Y es que, claro, el especialista es considerado en Colombia, en la mayoría de sitios, como un ser supremo, al que no se le puede decir nada, al que no se le puede reclamar nada, y el resto somos simples mortales, enfermeras, estudiantes, internos, es constante el menosprecio. Y también es interesante ver que cada vez los especialistas de Colombia se vuelven más flojos, se emputan si los llamas de noche para que trabajen en un turno que les están pagando. Y también se molestan mucho con un médico general que realmente está ayudándoles a hacer el trabajo y no está haciendo nada más. Entonces, en estos momentos es cuando la mayoría de nosotros decidimos especializarnos, porque realmente ser médico general en Colombia es algo que desmotiva un montón, desmotiva mucho. Y ahí es cuando tomas la decisión de especializarte. Creo que todos sabemos por dónde va ya este camino después de un tiempo. Especializarse en Colombia es difícil, es muy difícil. La competencia, aparte de dura, es en muchas ocasiones injusta, va más allá de todo eso. Todos los médicos sabemos que hay intereses por parte de las universidades y personas que entran a la residencia por ser amigos de, hijos de. Haces un examen, hasta acá todo bien, y luego haces una entrevista, que acá es donde muchos de los que tienen talento para responder un examen fallan,
por el hecho de no tener una labia suficiente o un amigo dentro del sitio o no haber sido egresado de X o de Y universidad. Esto es algo que sabemos todos y tienen que tener en cuenta también que de los exámenes en la mayoría de facultades no dan resultados y en las entrevistas compites contra lo que sea. Médicos que tienen años de formación, médicos que han hecho publicaciones durante toda su vida, gente que ya tiene una especialidad, como por ejemplo epidemiología, que es una de las que no pide un examen exhaustivo para entrar, pero claro, te da ventajas al momento de tener el proceso. Y si te das cuenta, realmente es un proceso bastante injusto, pero lo más injusto de todo es el hecho de que muchas veces aprueban a personas que simplemente son amigos de la persona que te hace la entrevista y ya está. También es de destacar que la mafia de las especialidades es algo de lo que todos los médicos colombianos tenemos conocimiento, todos sabemos de esto, negarlo yo creo que es absurdo. Y la razón por la que no se habla de esto es por miedo, porque claro, si tú hablas mal de una facultad, llámese Javeriana, Nacional, Bosque, la que sea, resulta que los directores de las facultades son amigos de otros. Entonces, no es solo que pierdes el derecho a entrar en esa facultad en específico, sino que de paso te ganas un problema y pierdes el derecho a pasar en cualquiera. Entonces, es por eso que si ya de por sí tus probabilidades son bajas, tanto por corrupción como por amiguismo, como por número de cupos. En la mayoría de universidades te ofrecen un cupo y se presentan 200, 300, 400 personas, lo que te da una probabilidad de pasar de 0,02% y menos. Entonces, añades una complicación más a este tipo de procesos, los cuales ya de por sí son inhumanos y solo estoy hablando del examen. Pero supongamos que por algún milagro pasas, ¿sí? Una vez pasas, lo ves como si fuera una oportunidad única y lo es. Realmente te da motivos para sentirte orgulloso de lo que estás haciendo, pero ¿y si te dijera que el infierno acaba de empezar? El año pasado, una residente de la Pontificia Universidad del Jopo, por no mencionar el nombre completo, se suicidó y todo apunta a que fue culpa del acoso recibido por sus maestros, sus profesores, sus adjuntos. Y lo curioso del caso es que esta persona era egresada de la misma facultad, es decir, el maltrato y el acoso que tuvo que haber recibido tuvo que haber sido absurdo por personas que ella ya conocía, no era una extraña a, a su universidad. Entonces, fue una noticia que sacudió el año pasado a Colombia, pero que hoy en día ya a nadie le importa. Ya las cosas volvieron a ser como siempre han sido. Y aquí viene algo muy importante. No puedes denunciar porque, como lo mencioné antes, si tú denuncias, renuncias a la plaza y eso también implica que te ganas de enemigos a tus profesores y te amenazan con que si vas a renunciar a la plaza, después no vas a poder pasar a ninguna otra facultad o se van a encargar de que no pases a ninguna otra. Y ese poder que tienen, finalmente te lo venden como que te están ofreciendo una oportunidad y deberías dar gracias por eso, dar gracias porque te maltraten durante 5 años, física, psicológicamente, y en el caso de las chicas muchas veces hay abuso sexual. Por todo esto, yo decidí irme de Colombia. No era el hecho de no pasar, era el hecho de pasar para tener la oportunidad de pagarle millones a una facultad para tener el preciado derecho de ser maltratado por 5 años, para que me den un título para pagar una deuda millonaria que me deja esa misma universidad. ¿Mm? Y si eres residente, sabrás que lo que te pagan mensualmente por trabajar de residente en Colombia es una miseria comparado con la matrícula que te ofrece. Pero bueno, cada quien. En Colombia, los títulos suelen volver a la gente pendeja. Esto es así. Cuando la gente lo tiene, cree que tiene derecho a hacerle a las personas que tienen un rango inferior a ellos pasar por un infierno, lo ven como algo completamente normal. Y lo hacen por mera frustración, porque claro, si yo pasé por 5 años comiendo mierda, tengo que hacer que mis estudiantes pasen por 5 años comiendo mierda para que sean buenos médicos. Y lo más gracioso es que sienten orgullo de que realmente los estafaron desde un inicio.
Las universidades se supone que tienen manuales de convivencia y este tipo de cosas y que buscan crear profesionales, pero realmente un profesional no es bueno si está frustrado. Entonces, desde un inicio te están estafando y básicamente tú no eres más que otro número más entre sus filas. Si tú no tuvieras el dinero para pagar esa matrícula, créeme de por Dios que jamás te sentirías orgulloso de la universidad de la que saliste, porque tú no eres absolutamente nada para ellos sin esa plata. Yo todos mis ahorros de los salarios que adquirí en Colombia, afortunadamente tuve la oportunidad de vivir con mi familia durante algún tiempo y voy a ahorrar la mayor cantidad de mi salario. Lo utilicé básicamente para homologar. Y si me preguntan a dónde, no solo a España. Yo intenté homologar a México, pero no pasé. Increíblemente quedé del puesto 800. Ese año nos presentamos 45.000 y no alcanzaron las plazas porque hay un número ilimitado de plazas para extranjeros. Esto es algo que también pasa en España. También lo intenté en Argentina. En Argentina nunca me respondieron por la solicitud que les hice del ministerio y como no dan un correo para comunicarte y para hacer asesorías, pues la verdad es que, como decía, hacerlo sin tramitador, pues no tenía comunicación con ellos y pues ese trámite finalmente se venció y ya está. Costa Rica es uno que tenía en proceso. Lastimosamente Costa Rica desde hace algunos años no está recibiendo extranjeros, pero recientemente se ha dicho que están tratando de modificar esto porque esto cambió a raíz del COVID-19. Entonces digamos que es una alternativa, pero necesitas un tramitador que sea bastante bueno porque la mía lleva casi 6 años en esto y no ha hecho nada. España. España finalmente salió después de 5 años. Hoy en día se está vendiendo mucho la idea de que las homologaciones se demoran menos, de que se demoran 6 meses, de que se demoran 3 meses. Esto es pura mierda. Y se los digo así porque tengo varios compañeros míos que llevan esperando un año por la homologación y están desesperados. Y les vendieron la idea desde los tramitadores que ahora por ley toca homologar rápido y que se les va a demorar poquito. Eso es pura basura. Se les va a demorar lo mismo que se les va demorando desde antes. A mí se me demoró 5 años y lo que les recomiendo es que si ya hicieron los papeles, tengan paciencia y si no los han hecho, no esperen más para hacerlos si los van a hacer. Todo esto vale plata, todo. Y estoy hablando de entre 6 y 15 millones de pesos por país. Entonces, recomendación, van a gastar mucha plata si se quieren ir de Colombia, mucha. Y eso también implica el hecho de que para algunos países como Argentina, sí o sí tienes que viajar. Entonces, tenlo presente porque necesitarás ahorrar, mandar dinero, confiar en un tramitador que pueden ser buenos o pueden ser malos. A mí me tocó una de la que no quiero hablar porque, uf. Pero el punto es que todo esto es costoso, es muy costoso. Entonces, si tienes la posibilidad de trabajar o vienes de una familia que tiene los recursos y puedes hacerlo rápido, hazlo rápido. Si no, tienes que empezar a ahorrar lo que puedas. Bien, el MIR. El MIR es un sistema, no es solo el examen, es un sistema que se diseña para poder adquirir una plaza, ser residente y posteriormente ser especialista. Es decir, el examen es solo una parte del MIR. Y la idea de ser residente y poder llegar a una especialidad, lo que hace es que te mete en el sistema público español. España divide su sistema de salud en dos sectores, público y privado. El público te da la oportunidad de especializarte y de tener un trabajo fijo. Y cuando te gradúas, tienes la posibilidad de volver a opositar para conseguir unos puestos de permanencia que suelen ser bastante rentables y todo el mundo suele quererlos, pero claro, también tienes que presentar otro examen, otra oposición, pero este ya es otro tema mucho más avanzado. En el privado tienes la posibilidad de trabajar como médico general o bueno, en algunos casos te pueden contratar incluso como médico de familia y es una alternativa para poder trabajar aquí. Realmente el trabajo de familiar en, en España es mucho mejor que el de Colombia. En Colombia yo sé que los médicos familiares la pasan muy mal porque eh,
En Colombia su especialidad no es considerada una especialidad, lo cual es bastante triste. Y tengan en cuenta que medicina familiar es una muy buena alternativa si ustedes no tienen, digamos, una preferencia específica para alguna especialidad en concreto. Yo sí o sí quería interna y sí o sí sabía que a familiar no me iba a presentar jamás, porque no es algo que me llamara la atención, no es algo que me gustara, porque ya estaba cansado de trabajar de médico familiar. Aún así, estuve un mes trabajando acá como médico familiar y la verdad es que la pasé espectacular. Buen salario, tenía un jefe muy bueno, la gente me quería mucho, tenía tiempos de consulta prudentes, pero eso también depende del centro de salud en el que los contraten. Podía manejar mis horarios, solo trabajaba 6 horas al día. Entonces, hombre, tienen que intentar buscar un trabajo bueno en caso de que la vida del mío no sea una alternativa y en caso de que quieran venir acá. Pero también es cierto que el sistema privado tiene otras cosas que son malas. Una de ellas es que la cobra de impuestos es bastante alta. La colegiación te cobran 73 euros cada 3 meses por tener el derecho a trabajar. Te cobran de seguridad social, te quitan una gran parte de tu salario. ¿M? Y dependiendo del centro de salud, en el mío, si yo generaba, por ejemplo, 6.400 euros, de esos 6.400 me pagaban por ahí unos 2.800. ¿M? Entonces, tienen que tener en cuenta que el sistema privado también tiene sus cosas malas, pero les va a dar lo suficiente para vivir tranquilos y para vivir bien. Y también está la opción de ser autónomo, que esto ya es básicamente conseguir tus clientes, hacer tu consultorio y tratar de hacerte publicidad tú, ser tu propio jefe, pero tienes que tener en cuenta que los autónomos pagan sus impuestos y que al inicio son suaves, pero después empiezan a poner cada vez más duros dependiendo de la rentabilidad que tengas. Entonces, personalmente, las vías alternativas que te ofrece España son mucho mejores que las de Colombia, pero sí es cierto que cada una de las rutas tiene sus cosas malas y ya vamos a entrar en eso. El examen, también conocido como oposición, es solo uno de los requerimientos para entrar, pero lógicamente es el más exigente, aunque es mucho más justo que en Colombia, porque en Colombia, como lo expliqué, dependemos no solo del examen, sino también de la entrevista y de las comunicaciones que tengamos con la gente dentro de la universidad. Entonces, digamos que en el sentido de meritocracia, el hecho de que tú pases el examen ya te adjudica la plaza y todo esto lo controla el gobierno. Es por eso que no hay una corrupción como tal, porque tú presentas tu examen y te dan la plaza. No tienes que ir a entrevistas en la plaza, no dependes del director de la plaza, absolutamente nada. Quedas registrado en el sistema como adjudicado a plaza y esa plaza es tuya. A partir de ese momento es tuya y es un derecho tuyo. Y nadie te la puede quitar a menos que tú renuncies. También tienen que tener en cuenta, antes de pasar al siguiente punto, que esto olvidé mencionarlo, si van a trabajar en sector privado, tengan en cuenta que si no son especialistas, si un especialista quiere reclamar la plaza que ustedes tienen, es posible que se las quiten. Entonces tampoco es recomendable trabajar en sector privado si no son especialistas porque puede llegar a ser algo complicado para ustedes después mantener un trabajo. Bueno, y ya hablando propiamente de el examen, hay una cosa que se llama cupo extracomunitarios y situación. Estas son situaciones donde en la página del ministerio te clasifican dependiendo de cómo estés actualmente respecto al sistema español. Tú puedes ingresar a España de muchas formas, como turista, o puedes ingresar para trabajar, o puedes ingresar para estudiar. ¿No? La de turista te dura 3 meses, la de estudiante te dura lo que dura el curso o la preparación de lo que vayas a preparar, y la de trabajo básicamente es que tú tienes un puesto, por ejemplo, de un contrato indefinido y te dan un permiso de trabajo después de evaluar tu situación, del precontrato y de todos los requerimientos que no se los voy a explicar porque realmente es un papeleo terrible y venimos a hablar solo del examen. La mayoría de la gente llega con un permiso de estudiante. El permiso de estudiante tiene una cosa y es que cuando tú eres estudiante de otro país y vienes aquí y quieres presentar el MIR, entras en una cosa llamada cupo extracomunitario. El cupo extracomunitario básicamente es que te agrupan en una serie de personas em, las cuales tienen destinado cierto número de plazas.
año el ministerio da un porcentaje de plazas específicas para que tú adquieras la plaza. Este año fue 6%. Es mucho más que lo que venían ofreciendo años pasados, porque los años pasados era 4% de todas las plazas. Pero, ¿eso qué quiere decir? En términos muy sencillos, que si una convocatoria te ofrece 11.000 plazas, tú no estás luchando por esas 11.000, estás luchando por 1.000 de las 11.000. Entonces, claro, esto puede desmotivar a muchos porque realmente, aunque las academias y el propio gobierno te lo venda como que es justo, realmente no es justo. No lo es porque en una tienes un abanico mucho más amplio de plazas para elegir y en otra básicamente te limitan dependiendo de donde tú vengas y no precisamente por el conocimiento que tengas. Aún así, debo decir que no significa que sacando un super mega puntaje te van a quitar la plaza. No, hay extranjeros que pueden pasar perfectamente a dermatología o a oftalmología, que suelen ser las que más se solicitan, pero tienes que tener en cuenta que te tienes que joder un montón para que tu puesto sea dentro de los primeros y poder adquirir una de las plazas más difíciles. ¿Mm? Yo quería medicina interna. En medicina interna ofrecen 400 plazas, lo cual es un número decente, pero sí es cierto que hay especialidades que ofrecen muy poquitas plazas. Dermato ofrece muy pocas, eh, y hay otras que ofrecen muchas. La que más tiene plazas es medicina familiar. Yo la verdad, como tenía decidido no pasar a familiar, para mí esas 2.500 plazas no existían. Entonces, bueno, esas y las de preventiva, microbiología y demás tampoco existían. Para mí era medicina interna y de ahí para arriba. Reumatología, endocrinología, cualquiera de esas que no fuera quirúrgica, pero realmente mis posibilidades eran pues pocas. ¿Mm? Tienen que tener en cuenta también que cuando tú entras como extracomunitario, tienes una opción y es sacar el permiso de estudiante con permiso de trabajo. Eso te da la posibilidad de trabajar ciertas horas para mantenerte mientras estás estudiando. Recomendaciones respecto a esto. Mucha gente dice que deben dejar de trabajar. Yo la verdad dejé de trabajar, pero porque yo en Colombia, en mi preparación, estudiaba y trabajaba y yo sabía que si me ponía a trabajar y a estudiar, el resultado iba a ser el mismo porque yo después de mi trabajo llegaba exhausto. Y era imposible, pero tienen que tener en cuenta que acá en el sistema español, si ustedes tienen un trabajo en un sector privado, no los van a recontraexplotar. Van a trabajar más o menos unas 6 a 8 horas. El pago es relativamente bueno comparado con el de Colombia y no suele ser algo tan exageradamente invasivo como en el sistema colombiano, aunque sí es cierto que hay centros de atención que les van a pedir consultas de 15 minutos o consultas muy rápidas, dependiendo de dónde vayan a trabajar. ¿Mm? ¿Qué recomendación les doy yo? Hombre, si pueden trabajar y sienten que les alcanza el tiempo para estudiar, háganlo. Pero si por el contrario ustedes piensan que el trabajo les va a quitar demasiado tiempo y tienen recursos para vivir en España tranquilos o tienen sus ahorros, solo estudien, pero tengan en cuenta que la persona que solo va a estudiar se dedica única y exclusivamente a eso, es decir, no tiene plan B. Y al no tener plan B, la presión aumenta mucho.